Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, domingo 17 de abril del año 2022, la prédica se titula Los últimos días de Jesucristo en la tierra y está relacionada con la Semana Santa. Para el inicio le pedimos, como siempre, al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a través de su palabra y nos revele de sus misterios. En el nombre de Jesús, amén. Damos inicio a esta prédica con el nacimiento de Jesucristo. San Mateo capítulo 1, versículo 18, escrito está lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 1, versículo 23, escrito está: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos revela la palabra de Dios que se le había revelado a María, se le había anunciado que ella daría a luz a un niño que tendría que ponerle Emmanuel, cuyo significado y traducido es Dios con nosotros, y que concebiría del Espíritu Santo de Dios. En ese tiempo, María estaba desposada con José, pero no había tenido unión José con ella. Era el Espíritu Santo de Dios que reposó en ella y es donde ella queda embarazada. El rey Herodes inicia una persecución porque se entera que había nacido un rey y él comienza a matar a los niños, a todos los niños que eran hasta los 2 años de edad, que habían nacido, queriendo encontrar a Jesucristo. Podemos ver cómo desde que Jesucristo vino a la tierra, fue perseguido y acosado para poder ser eliminado de su vida, ¿no? Quitarle la vida. Jesucristo vino con un propósito a la tierra. Él es el Hijo de Dios hecho hombre y vino a morar entre nosotros para con su vida darnos un ejemplo de vida, y no solamente con su vida darnos un ejemplo de vida, sino que Él vino y nació con un propósito para perdón de pecados y regalarnos de la vida eterna. Luego de que se habla del tiempo de cuando Jesucristo era niño y estaba en el pesebre, podemos encontrar en San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 42, cuando Jesucristo tenía 12 años y se encontraba en la sinagoga entre los sabios y entendidos de las escrituras. Sí, él se encontraba en el templo junto con los hombres que sabían las leyes, ¿no? En San Lucas capítulo 2 del 41 al 42 escrito estaba lo siguiente: el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En San Lucas capítulo 2, 48-49 escrito está lo siguiente: ya los padres de Jesús, María y José, habían estado en el templo junto con él cuando subieron a la Pascua y proceden a retirarse, pero ya cuando estaban 2 días de camino, ellos continuaron caminando y andando, se dan cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Sí, entonces regresan a la ciudad y ellos le dicen lo siguiente: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús se refería a su padre Jehová, a su padre Dios. ¿Que por qué lo buscaban? Él tenía 12 años, era un niño, pero ya estaba centrado en el propósito, que Él era el Hijo de Dios y Él estaba ya con los conocedores y los doctores de la ley, atendiendo los negocios de su Padre. Posteriormente, no se habla en la Biblia más de Jesús, pero sí se habla de Juan el Bautista, el predicador, su primo hermano de Jesucristo. Él anunciaba en el desierto a viva voz la llegada de un Salvador, que él bautizaba en agua, pero el que venía iba a bautizar en el Espíritu Santo de Dios. Se dice en la palabra de Dios que aproximadamente Jesucristo, cuando se da a conocer delante de Juan el Bautista,
tenía aproximadamente 30 años. Escrito está en San Lucas capítulo 3, versículo del 21 al 22, bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba y estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jehová estaba a él dando a conocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era su Hijo amado, y dice: y vino una voz del cielo. Quiere decir que todos los presentes escucharon esa voz de que Jesucristo era su Hijo amado. Posteriormente que Jesucristo fue bautizado, él fue llevado por el Espíritu Santo de Dios con el que fue bautizado al desierto. Estuvo en ayuno, es decir, no comió alimento alguno, estuvo con mucha hambre, sí, durante 40 días. En esos 40 días se apareció Satanás y fue tentado constantemente por Satanás. Pero precisamente, ¿para qué se hace ayuno? Para poder resistir, poder doblegar a la carne y vivir más en el espíritu. Recordemos que a Satanás no se le ve. Satanás también está en espíritu, y la lucha que nosotros tenemos constantemente es más con espíritu que con nuestra carne. Con la carne podemos luchar con los seres humanos, podemos levantar la voz, podemos defendernos. Hay personas que optan hasta por discutir, pero las cosas de Dios son temas espirituales, y la lucha es con el espíritu, tomados de la mano de Dios, es decir, tomados de su palabra, tomando conocimiento de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 2, escrito está lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pues bien, Jesucristo venció la tentación de Satanás. Satanás se apartó de él, prometió regresar, pero Jesucristo siguió adelante. Es ahí a donde Jesucristo inicia su ministerio. ¿Qué ministerio tuvo Jesucristo? ¿Sí? En Lucas capítulo 4, versículo 14, escrito está: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y por qué se difunde su fama? Porque él comienza a sanar enfermos, a sanar paralíticos, ¿sí? En San Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19, escrito está lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Escrito está. Jesucristo, bien claro dice la palabra, estaba con el Espíritu Santo de Dios, era un varón ungido, traía buenas nuevas, que en él había salvación, a sanar a los quebrantados de corazón, principalmente a los enfermos. Él vino más por los enfermos más que por los sanos, a pregonar libertad de los cautivos, aquellos oprimidos por enfermedades, oprimidos por ceguera física o aún espiritual, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús enseñaba, sanaba enfermos, realizaba milagros, y aún realizó el milagro en la pesca milagrosa. Cuando Simón se encontraba pescando y no pescaba nada, pues Jesucristo hizo que él pudiera pescar, se llenó la barca de peces, ¿sí? Hubo multiplicación de peces. Luego de aquello, Jesucristo decide elegir a los 12 apóstoles. Escrito está en San Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles. ¿Por qué Jesucristo pasó a orar? Orar es conversar con Dios, pedir y aún escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Dios revela, Dios indica, el Espíritu Santo de Dios te guía, te revela, te da a conocer, y a través del Espíritu Santo de Dios también te dice qué hacer y qué no hacer. Jesucristo, antes de escoger a los 12 apóstoles, Él oró al Padre, ¿sí? Y Él recién escogió a los 12 apóstoles. Es lo que nos dice la palabra. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, había pasado la noche, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Recordemos que Él era el Hijo de Dios y Él vino a hacer a la tierra la voluntad de Dios. Él no escogió a los discípulos porque Él quiso. Él escogió a los discípulos, a los que Él señaló, porque Dios quiso que sean aquellos apóstoles los que sean elegidos. Jesús anuncia su muerte. Llega un momento que Jesucristo, estando con ellos durante 3 años, les enseñaba, los preparaba. Ellos eran testigos de las sanidades y los milagros, aún de los muertos que pudo levantar Jesús, entre esos su amigo Lázaro, ¿sí? Que él anuncia de que ya iba a morir, ¿sí? Que lo iban a matar. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nosotros andábamos y caminábamos en pecado, muertos en pecado. Físicamente habíamos cometido en nuestra carne pecado, y al morir muere el espíritu también. Y bueno, al morir no hallábamos vida eterna. Jesucristo vino a morar entre nosotros, murió en la cruz. En la cruz fueron clavados todos nuestros pecados conjuntamente con Él, y ahí es donde Él muere por nosotros, paga por todos nuestros pecados y nos da de regalo la salvación. A todo aquel que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo. Escrito está en Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí clavó todos nuestros pecados, ¿sí? Y nos da regalo y acceso a la salvación, y de regalo una vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para poder hallar salvación. El mensaje de esta prédica es el siguiente. Escrito está en Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús vino a regalarnos vida eterna y perdón de pecados. Escrito está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis es un libro de revelación, un libro profético que se le da al apóstol Juan, a Juan. Y Juan habla sobre la revelación que se le da, y claramente dice este versículo del 17 al 18, capítulo 1 de Apocalipsis: y el que vivo y estuve muerto, habla Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, que Él está vivo. Jesucristo, cuando
lo crucifican en la cruz, Él resucita al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? Él venció a la muerte. Es más, cuando se le aparece a los discípulos, Él resucitado se queda aún más tiempo con ellos, siguiéndoles enseñando, y asciende a los cielos. Y cuando Él está ascendiendo a los cielos, ellos le dicen: ¿y ahora qué haremos? No se preocupen, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Sí? Jesucristo les dice claramente que una oración es dirigida a través de Él, el camino para poder llegar la oración al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, Él lo hará. En el nombre de Jesús es que se pide en las oraciones. Es el camino para que las oraciones sean escuchadas. La palabra es fiel, no ha sido borrada ni un punto ni una coma. Aquí en la palabra, en su ley, Jehová nos ha dejado cómo orar. Nos ha revelado que hay un Salvador y que ese Salvador tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que en Él hallamos vida eterna. A veces nos encontramos temerosos por los problemas y las circunstancias que pasamos, tal vez por las enfermedades que tenemos. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a hacer sanidades y a hacer milagros. Y aún Jesucristo, cuando se fue en Pentecostés, derramó de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no se ha ido. Él mora entre nosotros hasta su regreso. Y dijo: y yo les dejo de mi Espíritu Santo, no temáis. ¿No? Yo les enviaré de mi Espíritu Santo, no temáis. Hasta mi regreso. ¿Sí? Entonces, ¿sabes ahora por qué Jesucristo murió en la cruz? Murió en la cruz para perdón del pecado. Escrito está en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 11. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y con el corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice bien claro la palabra: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa, ¿no? Y con el corazón es para justicia. Amén. Si quieres, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón es para justicia. Amén. Si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Pues bien, amados hermanos, les he dado cuenta y un breve resumen en esta prédica sobre Jesucristo cuando estuvo morando entre nosotros en la tierra. Él vino principalmente a dar amor y murió por amor por todos nosotros. Recordemos que Dios es amor. El Señor me dice que les diga que en todo momento abracen, que estén con sus seres amados y los abracen, los escuchen, que no pierdan tiempo en problemas y en discusiones, que a veces vivimos buscando amor y el amor está entre nosotros, está en nuestros seres amados. Y si no tienes en tu familia quien te ame, pues también te ha dado una mejor amiga, un mejor amigo, que cuides también a esa mejor amiga, a ese mejor amigo, que él también sabe dar amor aún a través de las mascotas. Son compañía, son nuestra compañía. Que si no tienes pareja, le pidas en el nombre de Jesús un idóneo o una idónea, conforme es su voluntad y conforme es su corazón. Te dice el Señor que no estás solo, que no estás sola, que donde tú estés, donde tú te encuentres, levantes oración y que Él está ahí, su presencia está ahí, Él no se ha ido, que los pies de Jehová reposan como estrado la tierra, que lo recuerdes, en su palabra está escrito, que la tierra es estrado a los pies de Jehová, que para Él no hay nada imposible,
que Él abrió el mar rojo para que su pueblo pase cuando su pueblo estaba en peligro, perseguido por los egipcios, que Él aún salvó a sus hijos cuando fueron puestos dentro de un horno de fuego. Él los sacó de ahí. Si en algún momento te sientes en problemas, que estás dentro de un horno de fuego, que nadie viene en tu ayuda, levanta oración en el nombre de Jesús y Él lo hará. Él no es deudor de nadie, ni me dejará como mentirosa tampoco. Dios es real, aunque invisible, pero real. Y Él no ha dejado de hacer milagros, porque Él nunca se ha ido de aquí. Su Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos, habita en nosotros. Su Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, amados hermanos y amigos, que tengan un feliz domingo. Gracias.